Shalom, bendiciones, ¿cómo estás? El Padre te bendiga, bendiciones para todos. Ya estamos conectados a través de las redes sociales, Ministerio de Senda Antigua, Luz a las Naciones. Damos gracias al Padre por este mensaje que vamos a tener hoy. Un mensaje especial, un mensaje que el Padre va a estar hablando a cada uno de nosotros, un mensaje necesario por estudiar, por comprender en sí el mundo de las tinieblas, el mundo espiritual. Así que damos gracias a Yahweh por poder predicar su palabra. Así que bienvenidos a todos y vamos a hacer una oración al Padre. Vamos a entregar este mensaje en las manos de Yahweh, que hoy puedas comprender, entender este mensaje, un mensaje necesario de estudiar, de escudriñar y de conocer un poco más. Por eso no es un mensaje más, es un mensaje especial, un mensaje necesario que necesitamos comprender. Así que bienvenidos a todos a través de las redes sociales. Y Yahweh les bendiga. Y vamos a iniciar con una oración entonces, entregando este mensaje en las manos del Padre. Gracias Yahweh por este ministerio, gracias por la vida de mis hermanos, que este mensaje pueda ser bendición para todo aquel que lo escuche, que puedan comprender y entender el mundo espiritual, el reino de las tinieblas, que puedan entender cómo el enemigo se manifiesta y cómo el enemigo ataca a tus hijos y cómo ataca al ser humano, y el ser humano es ignorante a el mundo espiritual y a las verdades espirituales. Te pido, Padre, que a través de tu espíritu y de tu palabra, a través de tu Ruach, que ellos puedan tener luz y entendimiento sobre este mensaje. En el nombre de tu Hijo amado, te damos gracias. Amén. Bien, hermanos, entonces vamos a iniciar con este mensaje. Espero que puedas prestar atención a todo lo que vamos a ver hoy, ya que es un mensaje necesario de comprender, y muchas veces en las iglesias, en las denominaciones, congregaciones, no se habla mucho el tema de los fantasmas. Y saben que este es un tema que muchas personas son ignorantes. ¿Por qué? Porque no conocen el mundo espiritual. Y en las iglesias, vuelvo a decir, en los ministerios, las congregaciones muchas veces no hablan acerca de estas cosas. Por eso damos gracias a Yahweh, porque este ministerio es un ministerio donde aquí el Padre habla, ministra, comparte diferentes temas. Este ministerio tiene una característica donde claramente se pueden tocar diferentes temas. Cuando uno va a una iglesia, cuando uno va a diferentes lugares, pocos lugares enseñan realmente muchas verdades espirituales, como el mundo espiritual, el reino de la luz, el reino de las tinieblas. Por eso hay que ser agradecidos a Yahweh por tener esta posibilidad de poder ser tan enriquecidos y aprender tanto en este ministerio. Ahí en el canal de YouTube, Eric Tiseira, Ministerio de Senda Antigua, pueden encontrar muchísimos mensajes con respecto al mundo espiritual, como el tema que vamos a hablar hoy. Obviamente este mensaje es un mensaje que es la primera vez que lo doy de esta manera, entonces es importante tener presente lo que vamos a ver. Estuve compartiendo unos videos más temprano a través de las redes, a través de Instagram, de Facebook, de videos grabados de personas que son atacadas por espíritus. La mayoría de las personas le dicen fantasmas, por eso yo puse el título de fantasmas. Pero en realidad la palabra fantasma es una palabra inventada por el hombre. En realidad son entes oscuros o espíritus de energía oscura, espíritus oscuros o espíritus de las tinieblas. Y es importante entender hoy qué son realmente los fantasmas. Tampoco son las almas de nuestros seres queridos que están vagando, que andan por un lado para el otro, que no mueren, que mueren y que no reposan porque están buscando ser perdonadas o están buscando reposo. Todo eso, realmente la mayoría de las personas están equivocadas. Muchas personas en sí muere su padre, su madre, algún familiar, o fallece algún familiar de la casa, y luego aparece un fantasma o aparece el alma de esa persona
queriendo contactar con algún familiar, queriendo contactar con alguien de la familia, pero sabemos que eso en sí es un engaño. Entonces tenemos que entender bien este tema. ¿Por qué? Porque hoy uno puede ver muchas películas de terror, muchas películas sobre los cazafantasmas. Hollywood conoce el reino de las tinieblas, conoce el mundo espiritual. Muchas personas que son dueños, productores, ejecutivos de Hollywood son satanistas, son brujos, conocen el mundo de las tinieblas, conocen el reino de las tinieblas y ellos saben cómo se mueven. Entonces muchas veces en las películas ellos en sí muestran verdades espirituales y la mayoría de las personas son ignorantes del mundo espiritual. Entonces ven una película de terror y uno dice, es de mentira, eso no existe. No existe que vengan a tu casa y te invadan y que hagan ruido y que te rompan las cosas. No existe que se te suban arriba y te hagan una parálisis llamada parálisis de sueño. No existe que venga un demonio, porque ese es el término que nosotros usamos. Venga un fantasma y quiera tener relaciones sexuales con una mujer o con un hombre. Y en realidad el mundo espiritual es tan amplio, hay tantas cosas que suceden, que el hombre es ignorante a estas cosas. Entonces es importante entender que Hollywood muchas veces las películas muestran verdades espirituales. Hay veces que no, pero en su mayoría muestran verdades espirituales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estamos en un mundo físico, pero estamos gobernados por un mundo espiritual. Existe el reino de las tinieblas, que es a través de Satanás, donde hay jerarquías en el reino de las tinieblas. ¿Por qué? Porque cuando estudiamos la Biblia, cuando estudiamos la verdad de todas las cosas, sabemos que Satanás cayó con la tercera cuarta parte de los ángeles caídos. Él se rebeló contra Yahweh, Yahweh lo expulsó de su reino, él cayó a la tierra antes de que el hombre existiera, que la mujer existiera, que el huerto del Edén. Él cayó, dice la escritura que el Mesías dice que vio ver caer al Mesías, dice que lo vio caer a Satanás como un rayo. ¿Y qué significa esto? A la velocidad de la luz. Cayó a la velocidad de la luz, a la velocidad de lo que va un rayo, esa velocidad de la luz. Y cayó la tercera cuarta parte de los ángeles caídos, que son aproximadamente el 35% del todo. Entonces, a través de los ángeles caídos, él crea su reino. Los ángeles caídos se transforman en demonios. Y yo quiero explicar un poquito este tema para que entiendan el reino de las tinieblas y el mundo espiritual. Los ángeles caídos pueden materializarse en seres humanos, tanto en hombres como mujeres. Pueden tener relaciones sexuales con el ser humano. Por eso, cuando vamos a la antigüedad, en el antiguo pacto, en el tiempo de Noé, los ángeles caídos se llegaron a las mujeres humanas y tuvieron hijos y les salieron los famosos Néfili, que eran gigantes. Obviamente eran bebés, pero fueron creciendo y llegaron a tener entre 4, 5 a 6 metros de altura. Y esto está comprobado y existieron porque se han encontrado en sí muchos esqueletos, muchos huesos en diferentes partes del mundo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los ángeles caídos en sí tienen la facultad de materializarse en cualquier cosa, sea seres humanos o bestias. Por ejemplo, hace poquito, un mes aproximadamente, 2 meses, en Las Vegas, en Estados Unidos, cayó una nave de los grises. Los famosos grises, que son seres delgados, ojos grandes, negros, cabezones, piel oscura. Esos son ángeles caídos. Los ángeles caídos gobiernan juntamente con la élite y con Satanás desde hace miles de años en la tierra. Entonces necesitamos entender muchas verdades con respecto a este tema, porque hay mucha gente que es ignorante y habla por hablar o dice cosas incoherentes. Pero el que estudia, el que investiga, el que conoce lo que está pasando en el mundo físico y lo que pasa en el mundo espiritual, sabe a lo que estoy hablando. Se ha encontrado, entre comillas, un demonio en la
casa de una persona ahí, una familia en Las Vegas, y fue filmado. Muchos de ustedes quizás lo han visto ahí en TikTok, donde vemos como un demonio, pero es un ángel caído. Entonces, necesitamos entender que los ángeles caídos se pueden materializar en diferentes seres como bestias. El famoso chupacabras, que es como un lobo en forma de demonio que mata a los animales, son en sí seres que tienen la facultad de materializar de diferentes cosas. Ahora, ¿qué son en sí las sombras negras? ¿Qué son esos seres oscuros que traspasan paredes, que pueden tocar la materia, que pueden meterse en el cuerpo del ser humano, que pueden controlar al ser humano? Esos son espíritus oscuros, entes oscuros, energía oscura creada por Satanás. Esos no son demonios. Nosotros en la iglesia nos enseñaron que son demonios. En realidad demonio viene de la palabra demonología, que es transformación de materia. En realidad los ángeles caídos se transforman en demonios o en bestias o en seres en sí, como quieran llamarlo. Pero estas sombras negras, estos espíritus oscuros, en realidad son creación de Satanás. Son espíritus oscuros, energía oscura que él ha creado. ¿Para qué? Para manejar a las personas, para usar a las personas, para molestar, para aún matar a las personas. Yo he dado un video ahí, subí varios videos, pero hay un video que se ve claramente el ojo de la cámara, sea de cámara para sacar fotos o cámara de seguridad, pueden llegar a detectar el mundo espiritual. Como los animales, el gato, el perro, cualquier tipo de animal tiene una visión más amplia que nosotros como seres humanos y pueden llegar a captar estas energías oscuras. Entonces vemos en ese video que un hombre va caminando y de repente sale una sombra, sale una energía oscura, sale un espíritu oscuro de una persona y se mete en otro. Si no lo vieron ese video, vayan ahí al muro de Facebook y ahí está el video. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estos entes oscuros, estos espíritus oscuros vienen del reino de las tinieblas y son creados por Satanás. Esos no son demonios ni son ángeles caídos. Son en sí seres espirituales de oscuridad creados por Satanás en un rango inferior. ¿Por qué? Porque ellos se mueven en un plano dimensional espiritual, pero a la misma vez se pueden manifestar en el plano físico. Por eso pueden meterse en una casa, abrir la puerta de la alacena, pueden tirar cosas, pueden mover muebles, pueden tomar a la gente. Hay un video que toma a una mujer y la tira de la cama. Y quizás en tu casa has tenido diferentes manifestaciones de esta magnitud, donde quizás compraste una casa o alquilaste y sentís que hay una presencia oscura, energía oscura, que te están observando, que te están mirando o que tenés muchas pesadillas. Pueden ser entes oscuros que están habitando ahí. Ahora, hay diferentes tipos de manifestaciones sobre los espíritus oscuros o espíritus inmundos. Estos espíritus oscuros o inmundos son los mismos que muchas veces Yahshua el Mesías echó fuera de muchos endemoniados. Muchas veces, aquellos que quizás conocen iglesias, ministerios, yo he tenido muchas experiencias con este tema, donde en muchas congregaciones hay muchas personas que van espiritualmente mal y se manifiestan los espíritus oscuros sobre las personas, que nosotros en el cristianismo nos enseñaron como demonios, pero en realidad son espíritus inmundos, espíritus oscuros que entran dentro de la persona. ¿Cómo puede entrar un espíritu de oscuridad dentro de una persona? Por medio del pecado. Cuando tiene puertas abiertas, se te meten los demonios, entre comillas, se te meten los espíritus oscuros, tanto en el cuerpo, en el alma o en el espíritu. Más las personas que se meten en la brujería, que se meten en ocultismo, que se meten en alguna secta, se meten en algún lugar dentro de las ramas de las tinieblas, ellos tienen autoridad para entrar y salir y usar tu vida de una manera
totalmente en libertad. ¿Pero por qué? Porque el ser humano le deja. Hay una secta que está dentro del ocultismo que se le llama los Umbanda, que vienen de Brasil y luego vienen de África, donde ellos invocan a sus dioses, invocan a sus espíritus o entes de oscuridad y ellos los poseen, los toman. Y eso es una realidad. Después, dentro de las congregaciones o dentro de muchas iglesias hay mucho show, hay mucha mentira. ¿Por qué? Porque se hacen que están endemoniados, que están manifestados y en realidad es toda una escena de show. Pero el mundo espiritual, el reino de las tinieblas es real. Entonces necesitamos discernir lo que es real y lo que no es real. Entonces yo quiero explicar bien antes de entrar a este mensaje. Por eso este mensaje, imagínense, el reino de las tinieblas, los que están en el lado del enemigo no les gusta que hable de esto. Por eso muchas veces tengo tantos ataques, tantas manifestaciones de parte del enemigo. ¿Por qué? Porque cuando uno habla luz en medio de tinieblas, las tinieblas se manifiestan. Entonces tenemos que ser conscientes de este mensaje. ¿Por qué? Porque muy pocas personas conocen todas esas cosas que yo estoy enseñando y hablando a través de este mensaje. Porque hay mucha ignorancia dentro del pueblo de Yahweh. Entonces estos espíritus oscuros, estos entes, tienen la facultad de transformarse en niños, en niñas, en hombres, en mujeres. Se pueden manifestar estos entes de oscuridad de diferentes formas, aún en familiares. Entonces muchas veces hay personas que dicen, murió mi abuela y soñé con mi abuela que venía y me hablaba. No es tu abuela. Toda alma que muere se va al Seol. Toda alma que muere no anda dando vueltas por acá. Eso es una mentira, eso no es verdad. Tenemos que entender que todo ser humano que muere se va al Seol, el lugar de los muertos, esperando las dos resurrecciones, tanto para salvación como para condenación. Entonces esos son espíritus oscuros, entes oscuros que vienen a engañar, vienen a hacer daño. Podemos ver que muchas personas son ignorantes y se meten a jugar el juego de la Ouija. Es otro juego que invocan espíritus, entes de oscuridad, llamado bajo astral, que el bajo astral es el mundo espiritual. Entonces muchas personas son ignorantes y se meten en estas cosas y saben que el juego de la Ouija invocan espíritus oscuros de muerte. Y muchas veces todas esas personas que juegan o el famoso juego de la copa, terminan en sí siendo muertas las personas. ¿Por qué? Porque esos espíritus, al ellos jugar, darle lugar, toman autoridad y ellos comienzan a ejecutar muerte, se empiezan a llevar las almas de esas personas porque están totalmente dispuestas a que los espíritus de oscuridad puedan hacer lo que ellos quieran. Ahora, ¿qué sucede cuando alguien conoce al Creador, a Yahweh? Cuando alguien se acepta al Salvador, al Mesías. Cuando uno vuelve a nacer, cuando uno recibe el Espíritu de Santidad. Esos espíritus oscuros no tienen autoridad sobre los hijos de Yahweh. No pueden entrar. Solamente tienen autoridad si nosotros le damos lugar al pecado. Si nosotros abrimos puertas espirituales, dimensiones espirituales por causa del pecado. ¿Y qué es darle lugar por causa del pecado? Darle lugar a un pecado y darle lugar a ese pecado, practicarlo y practicarlo, ahí se abre una puerta. Entonces los espíritus inmundos entran a tu vida y comienzan a gobernarte. Y comienza a haber ahí una lucha espiritual. ¿Por qué? Porque los espíritus oscuros entran cuando vos le das permiso. Hay personas que me dicen, yo estoy re mal espiritualmente, tengo en sí opresión, tengo ataques, siento que el enemigo está dentro mío, me gobiernan, hay cosas que yo hago y no me doy cuenta, porque hay puertas abiertas. Porque puede haber puertas abiertas en el alma, puede haber puertas abiertas en el cuerpo, puede haber puertas abiertas en el espíritu. Entonces ellos entran, ¿por qué? Porque tienen en sí posesión, tienen derecho a estar ahí, por causa del pecado.
Pero cuando la persona realmente dice, quiero renunciar al pecado, quiero renunciar a las tinieblas, quiero entregarme por completo a Yahweh, quiero entregar mi vida, que el Espíritu de Santidad me llene completamente, ahí ya ellos no tienen dominio, no tienen autoridad y se tienen que ir. Por eso, muchas veces, cuando vamos a los evangelios, el Mesías dice claramente que hay demonios la traducción demonio, que son espíritus oscuros que salen solamente con ayuno y oración, depende de los espíritus que sean. Hay espíritus oscuros que traen enfermedad en las personas. Hay gente que está enferma por causa de estos entes espirituales. Hay personas que están atadas sexualmente por estos entes. Hay personas que están atadas espiritualmente porque se metieron en lugares que no se tenían que meter, porque hicieron cosas que no tenían que meter y están atados. Pero todo aquel que se arrepiente de sus pecados y quiera ser libre, es libre. Las personas que dicen, yo quiero ser libre, yo quiero vivir en santidad, yo quiero estar en la luz, pero sigo haciendo cosas malas, sigo pecando, y no puedo, en realidad no querés ser libre. Y yo te puedo dar testimonios en más de 20 años sirviendo a Yahweh. Si querés ser libre, sos libre. ¿Por qué? Porque es una decisión que viene del corazón. Entonces es importante entender que estos fantasmas son espíritus oscuros del reino de las tinieblas, que han salido de Satanás. No son almas dando vueltas, no son demonios, porque los demonios son ángeles caídos, que se disfrazan, que se manifiestan en diferentes seres. Por eso, cuando vamos a las religiones, cuando vamos a los pueblos antiguos, los dioses egipcios, los dioses mayas, los dioses incas, antigua Sumeria, antigua Babilonia, aún en sí santos, vírgenes, son todos ángeles caídos que se manifiestan a través de idolatría para que el hombre caiga en sus trampas. Ahora, estos entes espirituales pueden manifestarse en algo bueno. Hay personas que creen en los santos y en las vírgenes y se ha manifestado la Virgen de Fátima, la Virgen de María, la Virgen en tal lugar, una presencia, una luz. Son entes de oscuridad, de engaño. Entonces ellos tienen el poder de manifestarse en diferentes seres. Por ejemplo, en México está muy de moda y muy conocido que aún han hecho películas, dibujos sobre la Llorona. Son entes de oscuridad, entes del reino de las tinieblas que se manifiestan para fundar miedo, para emitir miedo y la gente tenga miedo. Recuerden que estos espíritus oscuros se alimentan con el miedo. Ellos saben cuando uno tiene miedo. Y lamentablemente el que no tiene a Yahweh, el que no tiene al Mesías, el que no tiene el espíritu de santidad, está vulnerable a estos espíritus oscuros. Está vulnerable al reino de las tinieblas. Por eso muchas veces lo he compartido ahí en los videos. Hay mucha gente que tiene miedo, que no sabe. Y hay gente que vive estas cosas y no las habla con nadie. Porque van a decir que no le cree a su familia, a otras personas. Y aún hay cristianos que van a la iglesia, que oran, que leen la Biblia y no creen en el reino de las tinieblas, no creen en el mundo espiritual y son ignorantes a estas cosas. Entonces, la pregunta es, ¿hay espíritus oscuros de las tinieblas en tu casa? Tenés que darte cuenta si hay o no hay. ¿Por qué? Porque hay patrones, hay manifestaciones que podemos darnos cuenta si hay o no hay. Y es importante entender el contexto de estos seres de oscuridad del reino de las tinieblas. Hay varios factores. Primero, puede ser que uno se mude a algún lugar, casa, departamento, donde sea, y ya estos entes están ahí, porque se abrieron portales, se abrieron puertas espirituales, porque antes de que uno llegue ahí, la gente que vivía ahí, hay que ver qué es lo que hacía, cómo vivía. Quizás eran en sí brujos, satanistas, quizás en sí invocaban a demonios o espíritus oscuros, quizás eran personas que estaban en pecado, en tinieblas. Quizás hubo una muerte, un homicidio, alguien se quitó la vida. Quizás
pasaron cosas donde estos entes de oscuridad tomaron dominio y control. Entonces uno se compra una casa, uno alquila y comienza a sentir presencia, comienza a sentirse incómodo, se empieza uno a sentir mal porque siente que hay algo en la casa. ¿Pero por qué? Porque puede ser que antes que vos vayas a mudarte ahí, hubiesen pasado muchas cosas con otras personas. Entonces yo siempre recomiendo que cuando uno compra una casa o uno va a alquilar, sepa un poco, saque información quién vivía antes ahí, qué es lo que había antes ahí, y aún en el terreno, quizás uno compra un terreno y edifica una casa. Es importante saber qué había en ese terreno hace cientos de años atrás. ¿Por qué? Porque la tierra puede estar maldecida. La tierra puede tener puertas abiertas y los entes de oscuridad tienen el control, el dominio absoluto de ese lugar. En ese caso, donde la tierra está contaminada, donde el lugar donde uno vive está contaminado, hay que hacer en sí una oración a Yahweh y limpiar todo ese lugar espiritualmente hablando. Porque solo Yahweh, a través del poder de su espíritu, puede limpiar todos esos demonios y cortar todo. Pero ¿cómo lo sabemos? A través del Ruach de Yahweh. Tenemos que orar a alguien que tenga un siervo de Yahweh, una sierva de Yahweh, que tenga obviamente una conexión con Yahweh y que tenga el Ruach le tiene que mostrar. Porque en esos casos el Ruach revela. Acá pasó esto, acá pasó lo otro. Acá sucedió lo siguiente. Entonces el Ruach es el que guía y ahí es donde uno tiene que hacerlo. Esa es una de las facetas dentro de los espíritus de oscuridad cuando se manifiestan en las casas. Ahora hay otra, que son ambulantes. Es decir, entran en tu casa, vienen de la calle, vienen de otros barrios, vienen de otras casas y se te meten. Vienen a molestar, vienen a ver qué estás haciendo, qué hace la familia. Son entes de oscuridad, espíritus de energía oscura, del reino de las tinieblas, que vienen a molestar, vienen a interceder. Ahora, si hay puertas abiertas, si hay pecado, si hay dimensiones espirituales abiertas en tu casa, en tu familia, se te meten, se acomodan y no se van más. Hasta que uno no resuelva esa situación espiritual. Y muchas personas son ignorantes de estas cosas. Y es importante tener presente esto. Esa es otra faceta dentro de los espíritus oscuros. Van andando, se van pasando en un edificio, van en un departamento, van en otro y van cruzando y dicen, acá hay algo que me gustó, me quedo acá. Y empieza a manifestarse. Entonces las personas dicen, ¿qué está pasando? Nunca pasó nada y ahora empezó a haber ruidos, empezó a haber manifestaciones, empezó a haber diferentes situaciones que la gente no entiende. En tercer lugar, la tercera cara o faceta dentro de los espíritus oscuros son enviados por brujos, por brujas, por seres de las tinieblas, satanistas. ¿Para qué? Para atacar. Específicamente a los hijos de Yahweh, a los que están en la luz. Vienen estos entes oscuros, estos seres espirituales, que muchas veces tienen forma de hombre, tienen forma de humano, pero a veces en sí no tienen forma, pero uno los siente. Uno está durmiendo de noche y siente que lo están mirando, o siente la presencia de un espíritu de oscuridad. Más los que tienen la Ruach de Yahweh, lo perciben, lo sienten. Vienen porque son enviados por estos brujos, por estos satanistas, a ver qué es lo que estás haciendo. Eso es una de las cosas. Segundo, los brujos se teletransportan a través de estos espíritus oscuros, estos entes de oscuridad. Y muchos quizás no crean, pero esto es real. Yo más adelante voy a estar dando otros mensajes más profundos sobre lo que estoy hablando ahora, porque es necesario entender y conocer el reino de las tinieblas. Esto es una batalla entre la luz y las tinieblas. Para ganar al enemigo hay que saber cómo se mueve el enemigo. Entonces necesitamos entender estas cosas. Los brujos tienen la capacidad de teletransportarse a través de espíritus oscuros. Ellos tienen que pagar un precio, obviamente, para tener ese poder que Satanás le da a través de estos entes de oscuridad. Entonces muchas veces se puede manifestar a través de entes de oscuridad, vienen a observar, vienen a atacar.
vienen a atacar. Muchos de ellos son atacados por estos entes que son en realidad brujos o brujas que vienen a querer destruir a los hijos de Yahweh. Y muchas veces también lo que sucede es que estos entes o estos espíritus oscuros tienen una manifestación diferente como subcubos e incubos. Son espíritus oscuros de energía que atacan al área sexual. Entonces se te ponen en el estómago, se te ponen en el pecho, te vienen, se te presentan, te pisan la cama, te hacen una parálisis donde vos no te podés mover, donde vos abrís los ojos, te das cuenta que hay un ser de oscuridad, pero no podés hacer nada. Y muchos de ellos vienen a sacarte la energía. Son entes de oscuridad que te chupan la energía. Entonces, muchas veces ellos vienen a querer alimentarse de la energía que uno tiene a través del espíritu de Yahweh. Hay espíritus de oscuridad que se manifiestan en el área sexual. Son espíritus que operan en los sueños, que se manifiestan en el caso de hombre en sí, como lo que sería subcubos, que son espíritus que operan a través de sueños. Entonces hay personas, en los casos de los hombres, que son personas seducidas en sueños. ¿Para qué? Para caer en pecado y también robarles la energía, porque ellos vienen a alimentarse de la energía. Y los incubos son en parte femenina, en el nombre, y subcubo son espíritus oscuros transformados en hombre en mujeres. Hay casos, no muchos, pero hay casos donde los espíritus oscuros de las tinieblas llegan a tener relaciones sexuales específicamente con muchas mujeres. No caso tanto en hombre, pero sí en mujeres. Y muchas veces son mujeres que quedan atadas espiritualmente y les roban la energía. Y esto es importante tener presente porque esto existe. Y dentro de lo que es la demonología se llama incubos y subcubos. Son espíritus de oscuridad que se transforman en sí, tanto en hombres o mujeres, y operan en los sueños inconscientemente. Es decir, uno está teniendo un sueño y cree que está teniendo relaciones sexuales con un hombre o con una mujer, pero en realidad son espíritus de oscuridad que te están engañando y que te están sacando energía, y lo peor de todo, que te están haciendo pecar y ensuciar, porque ese es el propósito de ellos. La mayoría de estos ataques vienen con personas que están consagradas a Yahweh, tanto hombres como mujeres que no tienen marido, no tienen esposo, no tienen esposa, que están guardados. Entonces el enemigo ataca específicamente en esa área. Todo ataque espiritual lo que hacen es robarte energía. Cuando viene un ataque, cuando vienen estos espíritus y te atacan en sueños, te atacan físicamente, te atacan de diferentes formas, te roban la energía y terminas agotado, uno termina cansado, uno termina totalmente agotado. ¿Por qué? Porque hay una lucha espiritual. Por eso muchos brujos, brujas, muchos satanistas van a las congregaciones a robar energía, porque ellos se alimentan con la energía positiva. Se alimentan, ellos necesitan energía para tener más poder. Y yo ya muchas veces he dado mensajes de que todo es energía. Yahweh es energía, el creador es energía, es luz. Entonces, toda la creación es energía, nosotros somos energía, nosotros somos polvo, somos agua, el agua es energía. Todo está creado por energía, porque el creador es energía. Entonces necesitamos entender que estos espíritus oscuros operan en las tinieblas, y cuando uno tiene ataques hay que tener cuidado de dejar alguna luz prendida, de poder tener bien un panorama donde estás durmiendo, porque muchas personas duermen en total oscuridad, y eso no está mal, uno lo puede hacer, pero si está teniendo ataques no hay que dejar todo oscuro, porque ellos se mueven en las tinieblas. ¿Se pueden mover en la luz? Sí, se pueden mover. Pero es necesario entender esto. Y hay tanto para hablar que ni siquiera empecé el mensaje todavía, pero es importante de entender estas verdades. ¿Qué sucede cuando uno tiene ataques espirituales? Poner adoración, poner en sí adoración a Yahweh, poder orar, poder leer la Escritura, tener comunión con el Padre, pedirle al Padre que a través de su Ruach nos llene
y tener intimidad con Él, dejar una luz prendida en un velador y estar en paz. Y si vienen los ataques o muchos espíritus oscuros se presentan y te hacen la parálisis, donde vos no te puedes mover, no puedes mover el cuello, no puedes mover el cuerpo, no puedes mover la boca, tenés que empezar a orar y a interceder a través de la mente. Padre, en el nombre de Yahshua, te pido que me cubras, Rúa, por favor, protegeme, poder reprender a ese espíritu en el nombre de Yahshua. Reprendo todo espíritu de energía oscura, espíritu quien sea. El Rúa te va a marcar en ese momento cómo tenés que orar, y ahí tenés que orar en la mente. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener presente, porque a muchas personas les pasa y no saben qué hacer, o a muchas personas les pasa y les da vergüenza contarlo. Y todo lo que yo estoy hablando acá, yo lo he vivido mucho, entonces yo puedo dar testimonio de esto. Hace años que me pasan estas cosas. ¿Pero por qué pasan esos ataques? Porque el enemigo nos quiere destruir. A los que están en la luz, a los que brillan en tinieblas, el enemigo viene con todo. Entonces, esta es señal de que estamos en la luz. Si nosotros estaríamos en las tinieblas, si estaríamos en la oscuridad, si seríamos más del montón en el mundo espiritual, ni se molesta de venir a atacarnos. Pero a los que están en la luz, a los que marcan la diferencia en el mundo espiritual, ahí viene con todo. Entonces necesitamos entender cómo es el mundo espiritual, y que cuando hablamos de fantasmas, son espíritus oscuros en el reino de las tinieblas, que han salido de Satanás. No son demonios, porque los demonios son ángeles caídos que se manifiestan de diferentes formas. Entonces, esta es la introducción para que entiendan lo que son realmente los fantasmas. Porque uno ve las películas que el fantasma es un ser todo blanco que parece que tiene puesta una sábana, y eso no son realmente los fantasmas. Los fantasmas son espíritus oscuros de el inframundo, el mundo espiritual de las tinieblas, donde ellos se pueden manifestar de varias formas. Se pueden manifestar, vuelvo a decir, en niños, en niñas, en mujeres, en hombres, en demonios también, entre comillas, en seres espirituales horribles. Y que dentro de estos espíritus oscuros o entes de oscuridad también hay jerarquías. Y muchos de ellos les sirven a los hijos de Satanás, a los que están dentro del satanismo y dentro de lo que es la brujería, la hechicería, etc. Entonces, cuando vamos a la Biblia, el apóstol Pablo, en el Efesios 6, él habla del mundo espiritual. Vístanse de toda arma de Yahweh, toda arma de la luz, para estar firmes contra los ataques de Satanás. Entonces, ¿cómo vencemos estos ataques de espíritu de oscuridad? ¿Cómo podemos echarlos fuera a estos entes de oscuridad si están en nuestra casa molestándonos? Tenemos que atacarlos espiritualmente. Porque la lucha, dice Pablo en Efesios 6, no es contra sangre y carne. No es contra el hombre. Es contra el reino de las tinieblas, es contra el mundo espiritual. Entonces tenemos que ejercer las armas de la luz. Estar firmes contra los ataques de Satanás y saber que la lucha no es humana, no es física, sino espiritual, sobre el reino de las tinieblas. Y ahí él empieza a nombrar potestades, gobernadores, huestes de maldad, espíritus oscuros. Él empieza a dar una jerarquía en el reino de las tinieblas, obviamente guiado por el Ruach de Yahweh. Y acá él está hablando de las autoridades. Potestades, gobernadores son ángeles caídos. Y esto en la escuela del ministerio yo lo he explicado detalladamente. ¿Por qué? Porque para entender el reino de las tinieblas necesitamos entender el reino de la luz. Los dos reinos necesitamos entender cómo Yahweh creó todo lo que es el mundo espiritual. Por eso Pablo dice, en las regiones celestes. ¿Qué son las regiones celestes? Las dimensiones espirituales que están en los cielos. Entonces luego dice, huestes de maldad. Son espíritus oscuros que tienen jerarquía sobre luego los espíritus o entes de oscuridad. Hay una jerarquía. Recuerden que Satanás
es alguien que copió todo lo que Yahweh ha creado. Cuando estudiamos, él es en sí el que copia, el mentiroso, el que duplica. Por eso se viste ángel de la luz. ¿Por qué? Porque ya no es más ángel de la luz. Y es importante entender la jerarquía dentro del reino de las tinieblas. Entonces, estamos dentro de un mundo físico, pero en sí también dentro de un plano espiritual. Muchas personas hablan de las 3 de la mañana. ¿Qué sucede a las 3 de la mañana? En el mundo espiritual se hace sensible. Hay una conexión entre el mundo físico y el mundo espiritual a las 3 de la mañana. Tanto para el reino de las tinieblas como para el reino de la luz. Ahí los espíritus de oscuridad se manifiestan de una manera más libremente, porque hay una conexión entre los dos planos. Por eso muchas veces los ataques espirituales que uno pueda llegar a tener del reino de las tinieblas vienen luego a partir de las 3, 4 y 5 de la mañana. Por eso podemos ver del otro plano. Las personas que son llamadas a orar, a interceder, mujeres, hombres, que son llamados a tener una intimidad con el Padre, porque a veces el Padre los despierta de madrugada, esa es ahora, 3, 4, 5 de la mañana hasta las 6. ¿Por qué? Porque es justo ese momento, ese tiempo, donde en el mundo espiritual hay una conexión muy sensible en el mundo físico. Entonces es importante tener presente esto, que es un horario donde las dos en sí manifestaciones espirituales pueden llegar a surgir aún más. Entonces, muchas personas dicen, ¿por qué tengo ataques a las 3, a las 4 o de noche o de madrugada? ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual se hace más sensible y se conecta más con el mundo físico. Entonces, tenemos que entender que todo aquel que no está en Yahweh, todo aquel que no está en la luz, todo aquel que no tiene el espíritu de santidad, está vulnerable a Satanás. Él puede entrar y aún llevarte el alma, te puede matar. ¿Por qué? Porque no están cubiertos, no están protegidos con la sangre de nuestro amado Salvador. Están vulnerables. Por eso esas personas están agarradas claramente en las manos de Satanás, por causa del pecado. Y el hombre es ignorante. Por eso mucha gente, cuando tiene ataques espirituales, no llega a comprender, a entender, y muchas veces no saben si lo hablar o no. Y hay mucha gente que termina en lugares terribles. Llegan al psicólogo y aún al psiquiatra. Muchas personas quedan internadas en lugares donde están los locos. ¿Por qué? Porque ven el mundo espiritual. Muchas personas, y esto es importante entender, muchas personas nacen con un don especial, donde ven el mundo espiritual, donde ven y disciernen el mundo espiritual. Tanto ángeles de Yahweh como ángeles caídos. Tanto como espíritus oscuros, como el Rúa de Yahweh manifestado. Y gente que vive eso, obviamente, si no encuentra a alguien que le ayude y que le enseñe, termina estando mal psicológicamente. Y la gente que no conoce el mundo espiritual termina llevándolo al psicólogo, al psiquiatra y aún internado en un lugar donde están los locos. Porque la mayoría de la gente que está ahí no está loca, sino que tiene dones espirituales que pueden ver el mundo espiritual. Entonces es importante entender esto, porque aún las iglesias cristianas, para alguien que ve demonios, para alguien que ve ángeles, los tratan de locos. Entonces esto es muy importante entender este mensaje, tendría que escucharlo todo creyente en el mundo, todo aquel que es hijo o hija de Yahweh, porque es necesario entender. Y dice la Escritura que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Cómo busca a quien devorar? A través de los espíritus oscuros, a partir de los entes de oscuridad que están en el mundo entero. Demonios
ángeles caídos, espíritus oscuros, hay miles y miles y miles de millones en todo el mundo. Job 1:7 dice, Satanás venía de recorrer la tierra y andar por ella. Claramente vemos que Satanás busca la manera de agrandar y de extender el reino de las tinieblas. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿A quién va a atacar él? A los que son llamados a la luz, que todavía no están en la luz, y a los que están en la luz. Y esto es importante de entender. Satanás no va a atacar a alguien que está atado a la droga, al alcohol, que está atado a la pornografía, que está atado a algún tipo de pecado, que está en tinieblas, que está en oscuridad. No va a atacarlo porque ya lo tiene. Pero para que está llamado a la luz, porque Satanás sabe quiénes son los que son llamados a la luz, y los que están en la luz, a esos sí va a atacar. Por eso muchos hermanos me dicen, durante muchos años, hermano, ¿por qué tantos ataques? ¿Por qué? Hasta que yo me he preguntado, ¿por qué tantos ataques? Porque estamos en la luz. El día que no estemos más en la luz, no tendremos más ataques. Ahora, ¿qué preferís? ¿Estar en las tinieblas y no tener ataques y te perdés? ¿O estar en la luz, tener ataques hasta que el día de tu muerte, pero te vas a la salvación? ¿Qué preferís? Ahora, muchas veces el Padre permite esos ataques. Y a veces uno se pregunta, ¿por qué tantos ataques? ¿Pero por qué? Porque hay un propósito. Porque el Padre nos quiere enseñar que el mundo espiritual es real. Que el satanismo es real, que la brujería es real, que el reino de las tinieblas es real. Y que debemos aprender a usar las armas de la luz. Y muchas veces aún congregaciones que están en la restauración de las Escrituras no hablan de estos temas. Y esto es algo terrible dentro del pueblo de Yahweh, porque hay mucha ignorancia. Entonces nosotros tenemos que entender que para los que están en la luz, en los que están en la verdad, en los que están en el camino de Yahweh, los que están en el Mesías, los que están en su espíritu, en el Ruach, nosotros tenemos autoridad sobre el mundo de las tinieblas, pero no tenemos que darle lugar al pecado, porque de esa manera podemos tener autoridad espiritual. Me ha pasado conocer muchos pastores, ministros, que tenían doble vida, que predicaban, que echaban fuera demonios o espíritus oscuros, pero tenían doble vida y los demonios se le reían en la cara. Los demonios le hablaban. ¿Qué venís a echarme de este cuerpo? Si vos haces esto, esto, esto y esto. Yo lo viví, yo lo experimenté. Los espíritus oscuros de las tinieblas saben lo que nosotros hacemos. Nos observan, nos miran. Me ha pasado muchas veces que ellos mismos me hablan a través de la boca de las personas y me dicen, yo te odio a vos. Yo te quiero llevar donde yo vengo. Vos estás perdido. Vos estás en mis manos. Y los demonios, espíritus oscuros, hablando a través de la persona. ¿Por qué? Porque el reino de las tinieblas es real. Y si nosotros somos ignorantes, podemos llegar a ser afectados de tal manera que podemos tener consecuencias graves. Miren lo que dice el salmista, Salmo 10, versículo 8. Se sienta en las puertas de las casas, busca al indefenso, al inocente, acecha para robar y destruir las almas. Así es Satanás. Se sienta en las puertas de la casa, observa, mira, busca al indefenso. ¿A quién ataca? A los que están débiles espiritualmente. Porque a esos vienen con un golpe y los tira abajo. Y lamentablemente estoy viendo en este tiempo que muchos hijos e hijas de Yahweh que son llamados a la luz, que son llamados a hacer luz a las naciones, están siendo destruidos por el enemigo. ¿Por qué? Porque están débiles. ¿Por qué? Porque muchos son inocentes, como dice la Escritura, no conocen el mundo espiritual, no conocen el reino de las tinieblas. ¿Y qué hace? Acecha para destruir las almas. Entonces, estos espíritus oscuros no son fantasmas, no son familiares, son entes espirituales que vienen del reino de las tinieblas.
Y lo que quieren es destruirnos, sacar la energía que tenemos y hacernos pecar. Muchas veces, como le decía al principio del mensaje, están antes de que uno esté en ese lugar, en esa casa. Otros son enviados para atacar, para espiar, para molestar. Otros también se meten en tu vida, en tu familia, en tus hijos, por causa del ocultismo, de la brujería, por causa de invocar espíritus oscuros, de hacer juegos como la copa, la ouija, de meternos en lugares donde no hay que meternos. Muchos van a tirarse las cartas, muchos van al adivino, muchos van al curandero, muchos van a los brujos. Todo eso trae en sí ataduras y se abren puertas espirituales donde después ellos pueden entrar y salir cuando ellos quieren. Entonces los fantasmas no existen. Esos seres blancos que parece que tienen una sábana y van para acá y van para allá, como la película de los cazafantasmas, no existen, son espíritus o entes de oscuridad. Existen los ángeles caídos, que son llamados demonios, que tienen poder. Muchos están encarcelados al final de los tiempos, otros están sueltos. Pero estos espíritus que nosotros vemos, que se manifiestan en las casas, que se manifiestan en las personas, son entes de oscuridad del reino de las tinieblas. Miren lo que dice Mateo 8:16. Y le trajeron al Mesías muchos endemoniados. ¿Quiénes son los endemoniados? Los que tienen los entes o espíritus oscuros. No los que tienen ángeles caídos. ¿Ven la diferencia? Expulsando a espíritus por medio de la palabra. ¿Por medio de quién? De la Torá, de la palabra. La palabra de Yahweh, cuando sale de nuestra boca, es como una espada. Entonces nosotros tenemos que entender que esa es una de las armas de la luz, la palabra de Yahweh, la Torá. La fe, la emuná, es el escudo. El evangelio, la besorá, es el caminar diario. La santidad es la mitra, porque esa es la verdadera armadura de Yahweh, no la romana. Es la vestidura del Cohen Gadol, el sumo sacerdote. Entonces necesitamos entender las armas de la luz. La palabra, la oración, el escudo de la emuná, la fe, el cinturón de la verdad es Yahshua. Entonces necesitamos entender de qué manera nosotros tenemos que manifestarnos. Y dice que por medio de la palabra de Yahweh, el Mesías echaba fuera los espíritus oscuros. Miren lo que dice Mateo 12:43. Cuando el espíritu oscuro o el espíritu o ente de oscuridad sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo. ¿Por qué anda por lugares secos? Porque anda en el bajo astral, en el plano espiritual, buscando reposo. ¿Qué significa eso? Buscando otra alma. Los espíritus oscuros quieren entrar dentro de las personas. ¿Por qué? Porque buscan reposo, buscan llenarse de energía. Recuerden que el cuerpo del ser humano es aproximadamente un 70% de agua. El agua es energía. Ellos se alimentan de nuestra energía. Por eso, dentro de lo que es la nueva era, todo lo que es en sí cienciología y todo lo que es el chakra y tantas cosas más que hablan, que eso obviamente no es de Yahweh, ellos conocen lo que es la energía. Entonces ellos te dicen, vos tenés que tener una energía alta, pues si tenés una energía negativa, atraes todo lo malo. Y en realidad, en parte, te están diciendo una verdad espiritual. Pero la única manera que estos espíritus oscuros no entren en tu vida es teniendo el Ruach de santidad. El Ruach de Yahweh. Porque Él es el que nos protege, el que nos guarda de todos esos ataques. Pero también estar guardados en santidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si alguien es libre de un espíritu oscuro, un ente de oscuridad, se va. Va a buscar a otra persona, como el video que les pasé. Se pasó de uno y se metió en otro. Va. Pero ¿qué pasa? ¿Qué dice el Mesías acá? Vuelve. Y si no haya,
vuelve. Entonces vuelve de donde salió, y si lo encuentra otra vez ahí, limpio, ordenado, si lo encuentra que está la ventana abierta, si lo encuentra que está la puerta abierta, ¿qué hace? Se te mete de vuelta. Pero ¿qué hace? Cuando vuelve, vuelve con otros, no vuelve solo. Vuelve con más presión, vuelve con más ataque. ¿Por qué? Porque si son más, es mejor. Y si hay algo que está abierto en tu vida, en tu alma, en tu cuerpo, en tu espíritu, se te metió. Y se te metió él y se te metieron unos cuantos más. Por eso muchas personas, yo soy testimonio de eso, he visto mucha gente que viene al camino de Yahweh, que nace de nuevo, que camina en santidad, pero luego se aparta de Yahweh. No se aparta de una congregación, porque eso está errado, eso es religión. No porque por no ir a una iglesia estás apartado de Yahweh, porque eso no es así. Dejan de tener comunión con Yahweh, comienzan a darle lugar al pecado, comienzan a darle lugar a las tinieblas. ¿Qué es lo que sucede? Le entran espíritus oscuros. Y si lo dejan, entra uno, entra otro, y empiezan a pecar una cosa, a pecar en otra, a pecar en otra, y terminan siendo atados en toda la área del ser humano. Tanto en el cuerpo, en el alma, como en el espíritu. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esos son la función que cumplen los espíritus oscuros. Si son echados fuera, si esa persona deja las tinieblas, deja el pecado y se consagra a Yahweh, se va, pero luego va a venir con más ataque. Y si uno no está firme espiritualmente, cae. Así operan los espíritus de oscuridad en el reino de las tinieblas. Y Yahshua por eso estaba dando el ejemplo. Ustedes tienen que entender cómo operan. O sea, se fue, quedó todo ordenado, limpia la casa, ya no hay telarañas, no hay mugre, no hay suciedad. Pero si vos no cerraste las puertas, no cerraste las ventanas, vuelve. Y vuelve con otros. Vuelve y ataca. Y si no estás firme, y si no cerraste la puerta, se te metió. Y cuando se te metió, el peor estado va a estar la persona que el que estaba antes. Y yo puedo dar testimonio de mucha gente, lamentablemente, que terminó así. Terminó peor. Y ahí es donde uno, dentro del cristianismo, podemos ya decir, está endemoniado, porque tiene espíritus oscuros. Los espíritus oscuros te sacan la conciencia. Cuando ellos se manifiestan sobre una persona, te sacan la conciencia. La persona no es consciente de lo que está haciendo. Por eso hay personas que están en sí tomadas por estos espíritus, y cuando hay un choque espiritual, cuando un siervo, un pastor o alguien está haciendo una liberación sobre una persona, se manifiestan, comienzan a gritar, a revolcarse, comienzan para un lado, a ir para el otro, escupen sangre, escupen espuma, depende lo que haya pasado con la persona. Y en muchos de los casos, si la persona no quiere ser libre, esos espíritus oscuros no van a salir. Y ese es otro error que muchas congregaciones e iglesias hacen. Están 4 o 5 horas gritando en el nombre de Yahshua, y en la iglesia dicen en el nombre de Jesús, afuera, 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 y pueden estar 4, 5, 10 horas haciendo liberación, nunca va a salir. Porque si la persona no quiere ser libre, los espíritus de oscuridad no se van a ir. Y eso es importante de entender. Hay que volver en sí de la persona, hay que hablarle al alma a la persona, tomar autoridad, hablarle al alma y decirle, ¿querés ser realmente libre? Tenés que renunciar, tenés que entregarlo. Si no, ellos van a seguir habitando ahí. La persona decide si tiene un espíritu oscuro en el baño, un espíritu oscuro en la habitación, un espíritu oscuro en la cocina. Él decide. Cada uno decide. Pero si realmente uno quiere ser libre, ellos se tienen que ir. Y esto es importante entender cómo operan el reino de las tinieblas estos espíritus oscuros. Ahora, vuelvo a decir, estos espíritus oscuros quieren manifestarse en las personas para sacar energía. ¿Por qué? Porque ellos se alimentan. Por eso, cuando uno entiende de lo que es echar fuera demonios, no hace falta gritar ni hacer ningún show. Yahshua lo dejó claramente.
espíritu oscuro, espíritu inmundo, te ordeno que salgas de la persona. Te vas ahora. El endemoniado ganadero, ahí vemos el claro ejemplo. ¿Por qué? Porque el endemoniado ganadero tenía una legión, y la legión son más de 5.000 espíritus oscuros, que nosotros entendemos que son demonios, pero en realidad no son demonios, son espíritus oscuros del reino de las tinieblas. Entonces, ¿qué le dijeron a estos espíritus? Por favor, déjanos ir a los cerdos. ¿Por qué? Porque ellos quieren un cuerpo. Estos espíritus oscuros buscan tener un cuerpo, buscan reposar, buscan alimentarse de energía, porque todo ser viviente tiene energía. Y estos cerdos, ¿qué hicieron? Se metieron al mar y se terminaron ahogando al agua. Entonces vemos que es importante entender cómo ellos operan. Y que estos espíritus oscuros siempre van a buscar la manera de estar en los cuerpos, estar tanto en seres humanos como animales. Muchas veces se meten en los animales. Hay perros que están totalmente poseídos por espíritus oscuros o cualquier tipo de animal. Entonces esto es importante tener presente. Ellos no pueden volver al reino de las tinieblas, no pueden volver de donde salieron, porque su función es destruir al ser humano. Por eso hay espíritus oscuros que están de generación tras generación sobre las familias, y lo que quieren hacer es destruir las generaciones. Por eso cuando uno viene a Yahweh, cuando uno viene a Yahshua, eso se corta, esos espíritus no tienen autoridad. Pero si uno es ignorante, esos espíritus siguen estando de familia en familia. Y muchas veces ahí es donde el cristianismo ignorantemente dice las maldiciones generacionales, pero en realidad no existen las maldiciones generacionales. Porque mi abuelo fue alcohólico, mi papá alcohólico y yo voy a ser alcohólico. No, porque los pecados son personales. Las maldiciones generacionales vienen por causa de la idolatría de los padres. Si los padres son idólatras, sus hijos lamentablemente tendrán sus consecuencias. Y sus nietos, hasta que no conozcan a Yahweh, hasta que esas maldiciones no se corten por medio de la sangre del Cordero. Entonces, estos espíritus oscuros operan en familias enteras, aún espíritus de muerte. Muchas familias mueren en sí, diferentes tipos de familias mueren en accidente. Mi bisabuelo lo pisó un camión, a mi papá lo pisó el tren y a mi hermano lo pisó... Bueno, eso cuando es reiterado son espíritus oscuros que operan en las familias y eso hay que cortarlo. La única manera es entregar la vida a nuestro amado Salvador. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando estos espíritus oscuros se manifiestan en nuestras vidas o en una casa, nuestro cuerpo lo siente. Más lo que tiene el Ruach de Yahweh. Lo persigue. Yo, en mi caso, los percibo automáticamente. Yo entro a un lugar y yo ya sé si hay un espíritu inmundo, un espíritu oscuro, tanto en el lugar como en una persona. ¿Por qué? Porque el Ruach es el que se manifiesta, el que te muestra, el que te revela el panorama espiritual de ese lugar. Por eso hay que tener ojo, hay que tener cuidado. Los que tienen el Ruach de Yahweh y los que son hijos de Yahweh, ¿dónde van a ir? ¿En qué lugar se van a reunir? Cuidado cuando uno va a un lugar donde hay mucha gente. Cuidado donde uno va. Porque muchas veces uno va a un lugar donde hay mucha gente y hay muchas personas que están endemoniadas, que tienen espíritus oscuros. Y si uno no está fuerte espiritualmente, ellos te chupan la energía. Por eso muchas veces hay personas que dicen, no, fui a un concierto, fui a una reunión familiar, fui acá y vine agotadísimo, estoy destruido, porque ellos te absorben de la energía que uno tiene. Por eso cuando uno está en Yahweh, cuando uno tiene el Ruach de Yahweh, hay que tener cuidado donde uno se junta, donde uno se relaciona. Entonces el cuerpo reacciona a las manifestaciones espirituales. Y vamos a ver algunas de ellas. La piel reacciona. Cuando hay entes espirituales dando vuelta, uno la agarra con piel de gallina. Uno siente escalofrío, uno siente frío. Muchos de ellos, específicamente los espíritus de muerte,
cuando se manifiestan en la casa, en el sueño, donde sea, uno siente frío. Uno siente que se abrió el freezer, parece que se abrió un freezer y comenzó a sentir frío. Bueno, esa es la manifestación de este espíritu de oscuridad. En muchos casos uno empieza a sentir el ambiente pesado, empieza uno a bostezar, empieza uno a tener sueño. En las congregaciones pasa esto, aunque muchos no crean, pero en las congregaciones o en las iglesias hay espíritus oscuros que vienen a traer sueño, pesadez en los hermanos. Aún cuando yo doy mensajes en vivo o aún en la escuela del ministerio, hay hermanos que están durmiéndose. Son ataques espirituales donde uno tiene que reprender eso. ¿Por qué? Una cosa es que uno esté cansado porque trabajó todo el día. Otra cosa es cuando es espiritual. Y uno tiene que discernir eso. Hay que pedir a Rúa que nos ayude a discernir, porque a veces vienen con pesadez, con sueño, y ellos te chupan la energía. Y mientras vos estás durmiendo, ellos te chupan la energía. Entonces hay que tener cuidado. Otras manifestaciones que pasan que son señales de que están presentes olores feos, olor a podrido. Aunque uno tenga limpio la casa, hay olor feo, olor a podrido, como agua en sí estancada, como olor a ropa sucia con agua, olor a feo. En muchos casos también hay manos, huellas, rasguños en las paredes, en las puertas, en los baños, quedan en sí señales como que ellos están ahí. ¿Pero por qué pasa eso? Porque ellos quieren manifestarse y quieren saber que vos sepas que ellos están ahí. Buscan la manera. Hay personas que tienen ataques espirituales y se levantan con moretones en el cuello, en los brazos, con rasguños en la espalda, en diferentes partes del cuerpo. Son ataques espirituales de estos entes oscuros. Otra manifestación es que sentís que te miran, que te observan. Y vos estás durmiendo y sentís que alguien te está mirando en la puerta, o estás acá y sentís a alguien que está en la cocina. Lo sentís, porque esa energía oscura se percibe, y más el que tiene Rúa, lo percibe automáticamente. En mi caso, el Rúa me ha dado la capacidad de sentirlos no solamente en un lugar, sino a metros. Cuando pasan por una calle, cuando están en un lugar determinado. ¿Por qué? Porque Él es el que te hace sensible al mundo espiritual. Y eso es importante de entender. Otras manifestaciones son físicas. Se abren las puertas de la cocina, se abre la puerta de la alacena, del baño, de la pieza, los perros empiezan a ladrar. La tele se apaga, se prende, la luz baja, sube. Y acá es importante entender esto. Muchas manifestaciones fuertes, entes de oscuridad fuertes, porque hay jerarquía dentro de los espíritus oscuros, consumen mucho la energía. Por eso baja y sube, y uno ve en las películas, mirá, baja y sube la luz. Pero en realidad te está mostrando una verdad espiritual. Ellos consumen la energía. Y cuando son fuertes en energía oscura, son entes de oscuridad fuerte, la luz baja y sube, consumen la luz. Entonces, esa es otra manifestación que muchas veces sucede. En pocos casos, pero pasa, se escuchan cadenas o pasos que la gente va como que gente caminando o arrastrando los pies o arrastrando cadenas. Esos son espíritus oscuros de muerte, de oscuridad, de muerte. Muchas manifestaciones, tanto de espíritus oscuros o trabajos de brujería, y eso lo voy a hablar más adelante. Voy a estar hablando específicamente de cómo ellos se manifiestan, cómo trabajan, etc. Muchas veces se manifiestan en plagas en tu casa, plagas de cucaracha, de hormigas, de insectos. Y uno dice, ¿de dónde salieron? Si no hay agujeros, si está todo limpio y comienza a haber una plaga, son manifestaciones de cosas espirituales que están sucediendo. Y muchas veces son trabajos espirituales. Después en otro mensaje voy a explicar cómo son los trabajos. Cuando alguien encuentra algo en la puerta, en la calle, cuando encuentra cosas raras,
que uno a veces no entiende. Bueno, todas esas cosas son importantes de entender. Otra manifestación espiritual que muchas veces hay de estos entes oscuros es que se rompen las cosas. Se rompió la heladera, se rompió la tele, se rompió la cocina. ¿Qué está pasando? Y en el dicho criollo dicen, me hizo pis un elefante. No, hay algo espiritual. Cuando se rompen las cosas reiteradamente, hay algo espiritual que está operando sobre tu casa, sobre tu familia. Y después están los trabajos espirituales, que eso ya otro día lo podemos ver en otro mensaje. Entonces, vamos a avanzar un poquito. Ahora, podemos saber sus manifestaciones. Ya he dado varias para entender si hay ataques de espíritus oscuros en la casa. Ahora, podemos tener algunos métodos presentes para saber si ellos se aparecen de noche y nosotros no nos damos cuenta, pues estamos durmiendo. Algunas personas dejan grabando sus celulares o tienen grabadoras y los dejan grabando. Obviamente con alguna luz pequeña que se pueda ver, lo dejan grabando y se lleva una gran sorpresa. Si lo llegas a hacer, prepárate para ver cosas tremendas, porque podés ver cosas tremendas. El ojo de la cámara muchas veces capta cosas que nosotros humanamente no podemos captar. Y muchas personas han hecho esto y han encontrado diferentes manifestaciones espirituales sobre su casa y sobre su familia y quedan aún más aterrados. Entonces, si lo llegan a hacer, estén preparados para cualquier cosa. Otras personas también lo que hacen es dejar una grabadora en video o un celular filmando, pero también otros dejan en sí grabadora de audio, no de video, pero de audio, dejan un audio ahí y lo dejan toda la noche. Entonces muchas veces también se ha manifestado estos espíritus haciendo sonidos o voces, y esto está comprobado, mucha gente que lo ha hecho. Ahora, en estos casos, cuando uno tiene así tipo de ataques espirituales, está bueno tener algún tipo de animal, algún perro, gatos sí, pero más perro porque ellos los perciben, los sienten, ellos son en sí muy sensibles a estos entes de oscuridad. Ahí yo en los videos que subí en el canal de Instagram, algunos subí, pero en el Facebook subí creo que más de 20 videos. Y ahí hay casos de que animales perciben a estos entes de oscuridad. Entonces está bueno tener algún tipo de perro o perrito o algún tipo de animal de perros que puedan estar con la familia, porque ellos también pueden adelantarse de nosotros, percibir más que nosotros. Entonces, otro punto importante también, y esto es importante, que mucha gente es ignorante, tener cuidado con las cosas que tenemos en la casa. Cuadros, espejos, máscaras. Hay gente que se va de vacaciones y compra máscaras. Compré una máscara en Brasil, compré una máscara en África, compré una máscara o compré un adorno de madera en Tailandia y lo puse en mi casa. Cuidado con eso. Porque muchas cosas están trabajadas, consagradas al ocultismo, al reino de las tinieblas. Y muchas cosas tienen portales abiertos donde se meten los espíritus de oscuridad. Entonces vos metés algo en tu casa y estás metiendo un ente de oscuridad. Y se te manifiestan. Y mayormente se manifiestan en la noche. Cuidado con esto. ¿Dónde comprar las cosas? Mucha gente compra cosas, le gustan las cosas antiguas. Va a lugares donde hay casas de antigüedad y las compra. No, la compré esto en una casa antigua que era de tal familia, era de tal lugar. Cuidado, porque ignorantemente estamos contaminando la casa. Estamos contaminando el lugar donde vivimos. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que compramos. Ahora, ¿qué hay que hacer con las cosas que nosotros tenemos? Si nosotros compramos un sillón, compramos una mesa, una tele, siempre orar y en el nombre de Yahshua, que el Padre corte todo lo que nos venga de Él. Todo, literalmente. Que las cosas sean consagradas para Él. Todo lo material tiene que ser consagrado y entregado para Él.
un auto, lo que sea, lo que uno tenga. Lo que uno tenga tiene que ser guardado para él. ¿Para qué? Para que el enemigo no tome terreno. Entonces, todos estos consejos son importantes. Otro punto importante, cuidado con las películas de terror, cuidado con lo que se ve en Netflix, cuidado con los videojuegos, cuidado, porque muchas películas, muchos videojuegos que consumen nuestros hijos están cargados espiritualmente. Hay películas de terror que son películas de terror, que mayormente son las películas en sí viejas o de antes, que son de terror, que te asustan, pero hay películas, mayormente en estos tiempos, que están cargadas, que están trabajadas y consagradas espiritualmente. Entonces, a través de ver una película de terror en tu casa, se abren portales espirituales y entran los espíritus en tu casa y te contaminan. Te contaminan. Y después uno tiene ataques, pesadillas, uno en sí deja que la casa sea contaminada. Entonces es importante tener presente esto. El mundo de las tinieblas es real y nosotros tenemos que tener cuidado en no darle lugar. Ahora, ¿qué son las armas de la luz? Son en sí armas para defendernos entre el reino de las tinieblas. Como les decía, la oración. La oración del justo puede mucho. La oración de los hijos de Yahweh son claramente poderosas en Yahweh. La emuná, la fe. Por eso dice Pedro, 1 Pedro 5:9, resistan con fe al enemigo. Resistan el día malo con las armas de la luz, dice Pablo, Efesios 6. La palabra, la espada más cortante que 2 filos, Efesios. La santidad, la mitra que dice santidad a Yahweh. La santidad es una protección espiritual que el enemigo no nos puede tocar. No nos puede tocar. Entonces tenemos que entender que hay una guerra entre la luz y las tinieblas, sobre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Y que todo es energía. Estos espíritus oscuros quieren sacarnos la energía. Entonces, para poder terminar el mensaje, quiero citar ahí un versículo, Marcos capítulo 5, en adelante. Yahshua, el Mesías, habló mucho sobre estos espíritus oscuros. Él estaba con sus discípulos y dice la Escritura que apareció un hombre endemoniado de las tumbas del cementerio. Vuelvo a decir, ¿qué es un hombre endemoniado? El que está poseído por espíritus oscuros. Ese es el verdadero término de endemoniado. Y este hombre tenía un espíritu maligno, oscuro, y este hombre a veces lo encadenaba, pero él rompía las cadenas. Esto es otro factor importante. Cuando hay alguien que está poseído por estos espíritus oscuros, tienen una fuerza sobrenatural. Yo he visto casos donde una persona, hombre o mujer, pequeña, delgada, podía llegar a agarrar a 4 a 5 hermanos y tirarlo a 2-3 metros de distancia, porque tienen una fuerza sobrenatural. Lo podemos ver en el endemoniado que rompía las cadenas. Acá vemos en este ejemplo. Y cuando vio Yahshua a este hombre, se postró delante de este hombre y le dijo gritando: ¿qué quieres de mí, hijo del Creador? No me atormentes. ¿Quién le habló ahí? ¿El hombre? No, el espíritu maligno, el espíritu oscuro. ¿Por qué le dijo no me atormentes? Porque la misma presencia del Mesías lo incomodaba. La misma santidad que él tenía lo incomodaba, la misma luz que tenía. Y Yahshua le dijo: espíritu oscuro, sal de este hombre. No gritó, no hizo show en el nombre. Claramente Yahshua le dijo a este espíritu, no le dijo al hombre: sal de ahí, de este hombre. Y le preguntó su nombre: ¿cómo te llamas? Y le dijo: Legión, porque somos muchos. ¿Y qué hizo? Los mandó a los cerdos y se terminaron ahogando. Entonces, este ejemplo, el famoso ejemplo
entre muchos del Mesías, le preguntó para que los discípulos aprendieran del mundo espiritual, de estos espíritus oscuros, pero no para poder tener una conversación con los espíritus oscuros, como muchos pastores hacen, que se empiezan a preguntar, ¿de dónde venís? ¿Y de cómo llegaste? ¿Y qué haces? ¿Y cómo te llamás? No hay que hablar con esos espíritus oscuros. ¿Por qué? Porque son mentirosos. Porque pueden decir verdad, pero pueden decir mentira. Hay que ordenarles que salgan de esa persona si la persona realmente quiere. Pero hay algo interesante acá. El arrepentimiento de corazón de la persona. La persona puede tener muchos espíritus inmundos en su vida, pero si realmente se arrepiente de corazón, puede ser libre. Porque ¿qué hizo este hombre cuando vio a Yahshua? Se postró delante de él. ¿Qué es postrarse delante del Mesías? Reconocer que Él es el Salvador, que es el Hijo de Yahweh. Por eso todo aquel que está atado espiritualmente, quizás me estás escuchando y tenés espíritus oscuros dentro tuyo, espíritus de las tinieblas que han entrado a través del pecado, si te arrepentís de corazón, el Padre te hace libre. Pero si realmente querés ser libre. Por eso es una decisión personal. Y cuando uno decide ser libre, el poder del Espíritu de Yahweh viene y te libera. Ellos huyen, se van. Ahora se van, como dice ahí la Escritura, como el Mesías nos enseña, se van, pero después van a volver. Entonces vos, una vez que sos libre, tenés que llenarte de la luz de Yahweh, de su Ruach, pero estar en santidad, estar guardado, para que cuando venga el ataque no entren. Porque si entran, vas a estar peor de lo que estabas antes. ¿Por qué? Porque el ataque es mayor que antes. Por eso nosotros tenemos que entender, los hijos de Yahweh, los que han nacido de nuevo, los que están bañados con la sangre del Cordero, los que tienen el ruach de santidad, tenemos autoridad en el nombre de Yahshua por medio del Espíritu de Yahweh sobre todo espíritu de oscuridad. ¿Qué hay que hacerlos? Reprenderlos en el nombre de Yahshua, ordenarles que salgan de nuestra vida, que salgan del hogar, que salgan de la familia, porque no tienen derecho. Ahora, el problema está cuando en la familia hay gente que abre puertas y dejan entrar. Ahí tenés que batallar, porque pasa eso. Dentro de la familia hay uno o dos que están en la luz y los otros demás están en la tiniebla. Entonces vas a tener una batalla siempre. Tu cuarto va a estar en luz, pero después tu casa va a haber tinieblas. Van a venir y venir, se van a manifestar, te van a molestar. Ahí es donde vos tenés que tomar una decisión. Porque hay muchos hermanos que viven así. Lamentablemente. Que viven con su papá y su mamá, gente ya grande quizás, que tienen hermanos, pero están en las tinieblas. Entonces entran los espíritus oscuros y se manifiestan y te van a molestar. Si vos estás en la luz, vas a tener una batalla, ahí tenés que ver qué vas a hacer. Lo mejor de todo es irte en algún momento. ¿Por qué? Porque hay un choque espiritual, porque ellos no quieren de Yahweh, no quieren volver a nacer, no quieren andar en la luz, es una decisión de ellos, pero vos tenés que sacar tu vida de ese contexto, porque a veces es una batalla también. Por eso no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. Un matrimonio, uno no puede estar en la luz y otro en la tiniebla, porque el yugo es igual. Si uno adora a Yahweh y otro adora a una virgen, o otro adora a un dios falso, no hay unión, hay un yugo desigual. Entonces, para poder terminar el mensaje, es importante entender que los fantasmas no existen. Que esas almas que andan dando vueltas, buscando reposo y que se comunican con el ser humano, eso es toda una mentira del enemigo. Existen los espíritus oscuros del reino de las tinieblas, donde tienen manifestaciones de maneras diferentes y lo que quieren es, en sí, destruir al ser humano, dañarlos, molestarlos. Y muchas veces van a atacar a los hijos de la luz. Y entender que los demonios realmente son ángeles caídos, que se materializan en diferentes formas. Y cuando uno ve a alguien que está endemoniado, en realidad son espíritus oscuros que entraron por diferentes motivos, por diferentes causas.
Así que hasta acá el mensaje de hoy. Damos gracias a Yahweh. Ya más adelante voy a estar dando otro mensaje un poco más profundo con respecto al reino de las tinieblas, así que no te lo pierdas, ya que el mensaje de hoy es un mensaje muy importante de conocer un poquito más, de entender cómo el enemigo se manifiesta y ataca. Compartan este mensaje, compartan porque es un mensaje muy necesario que todo ser humano tiene que escuchar, tanto el que va a la iglesia, el que no es creyente, cualquier tipo de persona, porque aún personas que quizás no conocen de Yahweh tienen estos tipos de ataques y manifestaciones y tienen que conocer estas verdades. Así que bendecimos el nombre de Yahweh. Seguimos adelante la senda antigua, luz a las naciones. Mañana tendremos la escuela. Seguimos avanzando con la escuela. Vamos a ver las 12 tribus de Israel. No te pierdas esa clase, va a ser de gran bendición. Y el viernes estaremos con otro mensaje diferente también, acerca de no mendigues amor. Este mensaje va a ser específicamente para los matrimonios, los que están de novios y los que están enamorados de esos amores imposibles. No se pierdan ese mensaje, pues es un mensaje que va a traer mucha corrección, mucha enseñanza y va a traer un poco de golpe para muchos, pero necesario, porque hay mucha gente que está mendigando amor, está buscando un amor que no le corresponde. Así que no se pierdan ese mensaje que va a ser muy, muy bueno. Quizás conozcan parejas, novios que están peleando o están ahí en discusión, o matrimonios que realmente no están bien. Ese mensaje también va a estar bueno. Así que damos gracias a Yahweh. Como siempre les digo, es importante sus oraciones y sus ofrendas, que a través de las oraciones y las ofrendas podemos seguir adelante en el ministerio. Así que avanzamos, seguimos adelante, compartan este mensaje, no se lo pierdan de compartirlo, porque de esa manera podemos extender más la palabra de Yahweh. Y damos gracias al Padre por este ministerio, ya que estos temas, como los de hoy, no se escuchan en muchos lugares. Entonces son necesarios de estudiar y de aprender. Bendiciones y nos vemos entonces en otro mensaje en vivo. Shalom.